Saludo, buenas noches. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Arzuela, que se transmite cada noche por su canal 58 de 7 a 8 de la noche. Hoy estamos dentro de la justicia y comparte con nosotros pues ya alguien que es parte de la conducción de este espacio y que nos acompaña ya prácticamente de manera habitual, Miguel Díaz, nuestro hermano defensor público de Santiago, quien desde su casa pues nos está acompañando en el día de hoy. Nuestro coanfitrión Chesner Calcaño, pues vamos a tener la esperanza de que se pueda incorporar un poquito más tarde, porque por asuntos laborales pues no ha tenido tiempo de llegar y poder estar con ustedes también desde su hogar. Pero vamos a estar compartiendo con ustedes, tanto Miguel como nosotros, y queremos en el día de hoy pues con Miguel, y de ahí que queríamos de manera principal que también estuviera Chesner, porque tanto Miguel como Chesner han estado pues produciendo algunos live a través de Instagram, a través de las diferentes plataformas digitales, pues conversando de un tema que es nodal en estos tiempos, es el acceso a la justicia en tiempo de coronavirus versus las decisiones que ha emitido el Poder Judicial. Ellos tienen su postura, al igual que pues, la tenemos nosotros, y la tienen muchos abogados, muchos jueces, muchos fiscales, de que qué tanto pues pudiera estarse lesionando y qué vocación de inconstitucionalidad pues tienen estas decisiones del Poder Judicial, que pudieran tornarse en que nosotros pudiéramos decir que los jueces están legislando. Entonces ahí se estaría también violando lo que serían pues ese principio de separación de funciones. Así es que Miguel, la buenas noches, complacido una vez más en que nos siga acompañando en que ya es también tu espacio dentro de la justicia. Muy buenas noches, Saturnino. De verdad que es un placer poder estar nuevamente con ustedes en este espacio y poder compartir con los televidentes que nos escuchan desde sus casas y poder hablar de esta sección dentro de la justicia y, ¿por qué no?, hablar de un tema tan importante como lo es el acceso a la justicia. Antes de ir a una pausa, quisiera simplemente decirle a quienes nos escuchan, acceso a la justicia es permitir a las personas poder tener una opción o una vía para hacer valer sus reclamos ante el órgano competente para ello. Y no solamente hacerlo valer, sino que este órgano también le pueda dar respuesta a sus reclamos y que al final de cuentas se sienta complacido, sea que se acoja o no se acoja, pero por lo menos que hayan sido escuchados. Y creo que el Consejo del Poder Judicial, en atención a la situación de la pandemia, reguló o limitó este derecho y vamos a ver por qué y si tenía las facultades para hacerlo. Sí, nosotros vamos para darnos ese banquete, Miguel, porque a la verdad que debo de felicitarte esas ponencias que tú has estado haciendo, invitado por UCAMAIM, invitado por la Defensoría, invitado por diferentes instituciones, y eso es porque tu conocimiento pues el público y esas instituciones lo reconocen, y yo desde aquí también te felicito y quiero que hoy pues esas ponencias que tú has tenido en esos diferentes espacios pues se la lleve a este público. Y te decía por teléfono cuando conversaba contigo sociabilizando el tema, que aquí pues muchos inclusive reclusos, muchos internos del CCR, de la Isleta Moca y de otros CCRs del país, pues tienen la oportunidad de escuchar eso, que quizás no tuvieron la oportunidad como tuvimos nosotros de disfrutar, pero queremos que esto sea después que vayamos a una breve pausa comercial, así es que no le cambien, volvemos en breve. Adelante, estudio. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con Miguel Díaz y Nino de Jesús, un servidor. Y estamos en estos tiempos de
COVID-19, porque es bueno, Miguel, recordarle a los ciudadanos que la pandemia no ha pasado, aunque ya vemos que en las calles las personas pues andan como si no estuviera pasando nada. Realmente debemos seguirnos cuidando, debemos seguir nosotros mismos protegiéndonos, nadie nos va a proteger más que nosotros mismos. Y precisamente en aras de esa protección, pues, y en nombre de esa protección más bien, se han tomado una serie de decisiones que han, a nuestro modo de ver, y sé que también es tu criterio, devenido en cierta vocación de inconstitucionalidad, y son las decisiones que el Poder Judicial ha tomado en cuanto a que se han estado celebrando las audiencias virtuales, se celebren, y más allá, lo que se espera es que se sigan celebrando las audiencias virtuales. Y el tema realmente central de este espacio en el día de hoy es el acceso a la justicia versus las decisiones del Poder Judicial en tiempo de coronavirus, que creemos que tú, como habíamos dicho anteriormente, que has tenido varias ponencias en diferentes escenarios, pues le explique a nuestro amable televidente en qué consisten esos conceptos de ustedes de que pudiera el Poder Judicial estarse convirtiendo pues en un legislador y estaría violando también el principio de separación de poderes. Así es, Nino. Nos encontramos en medio de una crisis, aunque la mayoría de ciudadanos podrán ver que con la reapertura gradual que se ha hecho de la economía, que las cosas han ido mermando, pero sin embargo vemos los números de salud pública que nos encontramos en la actualidad con que la pandemia es una realidad en República Dominicana. Por demás, en ánimos de protección, porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido, y nuestro propio Ministerio de Salud Pública, que esto solo se puede combatir de una sola manera, con un conjunto de acciones. Primero, el distanciamiento social, luego la higiene personal, y con esto es lo único que podemos hacerlo hasta ahora, ya que no existe ningún tipo de vacuna creada que pueda erradicar al virus. Si pueden recordar los que nos escuchan, en el pasado 18 de marzo, el presidente Danilo Medina, ya para esta fecha, anunciaba lo que era el estado de emergencia que iba a solicitar y que nos habíamos embargado en la República Dominicana con lo que era el coronavirus, y por lo tanto debíamos protegernos. Todos los que nos escuchan y que han tenido la oportunidad de acudir a un palacio de justicia, sé que al igual que yo pensaron que este era uno de los lugares de mayor índice de contagio. ¿Por qué? Porque entran bastantes personas. Las audiencias civiles vemos que se fijan hasta 50 audiencias, y eso implica abogados del lado de cada una de las partes, demandante y demandado, al igual que los posibles clientes que quisieran asistir a las audiencias. Asimismo vemos que en las audiencias penales, cuando una persona está acusada de, imagínense, de un delito grave, como un homicidio, y los familiares de la persona que está siendo acusada creen o establecen que es inocente, van ahí en respaldo de pero al igual las víctimas y los familiares de la víctima y los vecinos, porque quieren saber qué sucederá con ese caso. Por lo tanto, los palacios de justicia son lugares donde se conglomeran muchas personas, y por demás lugares de posible contagio ante la falta de distanciamiento social. Es por ello que muchas personas, tomando en consideración lo que había pasado con el caso de España, donde se habían suspendido las audiencias, y así en otros países, entendieron que eso era lo más correcto que se debía hacer en República Dominicana, y por lo tanto el Consejo del Poder Judicial anunció a través de varias vías y a través de una resolución que iba entonces pues a suspender las audiencias que se conocieran en el territorio nacional. Por lo tanto, dictó lo que fue la resolución 002-2020. En esta resolución no solamente se suspendieron las audiencias hasta nuevo aviso, se decía que iba a colocarse una suspensión de los plazos procesales. ¿Qué significa esto? Que si yo tenía que hacer un recurso de apelación porque fui condenado a una sentencia, me condenaron a 5 años, a 20 años, entonces si yo tengo 20 días para apelar esta situación y el tribunal tiene un tiempo para poder conocerme esa audiencia, eso se iba a quedar sin efecto. Es decir, se iba a interrumpir y se iba a reanudar
3 días después de que pasara el estado de emergencia. Y lo único que se mantuvo abierto de los tribunales fue atención permanente para conocer las solicitudes de medida de coerción, asegurar que las personas que hayan sido detenidas en el estado de emergencia pudieran ser presentadas a la justicia en un plazo de 48 horas, además para conocer las acciones de urgencia como son los amparos y los habeas corpus, para garantizar los derechos fundamentales que fueran conculcados durante el estado de emergencia. ¿Qué ha pasado con esto? Esto nos da la idea de si podía el Consejo del Poder Judicial realizar esta acción, que a todas luces podría verse como que era necesario que se regulara esta situación para evitar el contagio. Porque incluso el presidente Danilo Medina, en el decreto que emitió, estableció incluso la suspensión de los plazos administrativos. ¿Qué son los plazos administrativos? Cuando usted tiene un conflicto con una institución pública, entonces usted tiene unos plazos para hacer las reclamaciones y para que la administración incluso le responda a usted. Tiene un problema con Indotel, tiene un problema con la Superintendencia de Electricidad, otros aspectos más. Entonces, estos plazos se iban a suspender. El Consejo del Poder Judicial, copiando lo que estableció el presidente Danilo Medina, fue que emitió la resolución 002-2020. En este sentido, podemos cuestionar la legalidad y la constitucionalidad de esta resolución. ¿Por qué? Si verificamos en nuestra Constitución dominicana, establece en el artículo 149 cuál es la función de la Suprema Corte de Justicia y los jueces, y dice que es administrar justicia. Es decir, resolver los conflictos que se presenten entre particulares, es decir, nosotros los ciudadanos, y entre nosotros mismos, y también contra la administración, es decir, contra el Estado. Si tenemos un conflicto con una institución pública, entonces el Poder Judicial está ahí para controlar esto y solucionar en base a derecho, y derecho es la Constitución y las leyes, estos conflictos. Sin embargo, vemos y colocamos que el Consejo del Poder Judicial que hemos estado mencionando es un ente de alto rango dentro del Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, y sus funciones están establecidas en el artículo 156 de la Constitución. Allí coloca de qué se va a encargar este órgano, y las atribuciones que él mismo tenía se crean a partir de la Constitución del 2010, porque antes todo esto lo hacía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y su presidente. Sin embargo, por un asunto de institucionalidad, se delegó en este consejo, que está integrado por jueces de distintas categorías: jueces de paz, primera instancia, corte y de la propia Suprema Corte de Justicia, y presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, quiero destacar lo siguiente. En este artículo 156, en ninguna parte establece que la Suprema Corte de Justicia pudiese regular derechos. Es decir, limitar o colocar condiciones para lo que es un derecho fundamental, como lo es el acceso a la justicia, que está descrito en el artículo 69 de nuestra Constitución, cuando establece debido proceso, tutela judicial efectiva, y le dice a los ciudadanos que tenemos derecho a una justicia accesible, pronta y oportuna. Cuando se dictó esta resolución, muchas personas quedaron en el aire, sin saber si sus audiencias que se cayeron, preliminares, juicios, audiencias civiles, laborales, administrativas, se quedaron a la expectativa: ¿qué va a pasar conmigo? Las personas que están privadas de libertad diciendo: ¿estoy acaso guardando prisión de gratis? Entonces vemos un sinnúmero de derechos fundamentales colaterales que se ven afectados con lo que fue esta resolución. No solamente el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia es lo que permite proteger otros derechos fundamentales. Sin este, incluso nuestro Tribunal Constitucional así lo ha establecido, negar el acceso a la justicia es impedir que se pueda acceder a la protección de otros derechos fundamentales, como lo pueden ser la salud, la propiedad y la libertad. ¿Qué queremos decir? Entonces, el propio artículo 156 de la Constitución establece de manera clara que se le otorgarán otras funciones al Consejo del Poder Judicial, y estas serán reguladas por ley. Es por ello que la Ley 28/2011, que es la ley orgánica del Poder Judicial, aquí establece de manera detallada las funciones de todos los jueces, cómo se manejan internamente este poder del Estado y cómo se maneja el Consejo del Poder Judicial. En su artículo 8 coloca entonces las
acciones y las facultades que puede realizar este alto órgano administrativo del Poder Judicial. Y en ese sentido, pueden verificar, y les invito a todos los que nos escuchan, y podrán constatar que en ninguna parte allí establece que tenga este Consejo la facultad de regular derechos o de crear normas. Muy por el contrario, cuando se refiere a la capacidad reglamentaria que tiene este órgano, es para proyectar, organizar las disposiciones que establezca la presente ley, es decir, la 28/2011. Y esta ley lo que se encarga es de regular cómo ascienden los jueces, cómo se trasladan los jueces, cómo se organiza el régimen disciplinario si un juez ha fallado y debe ser juzgado para ver si ha cometido algún error o no, o si ha extralimitado sus funciones y debe ser sancionado. Solamente para ello, porque incluso le establece en esa propia ley, en el artículo 8.8, si no me equivoco, le coloca allí que el Consejo del Poder Judicial tiene una atribución y es presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia propuestas de ley para que éste se las remita al Congreso en el sector justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque válidamente el artículo 96 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de poder tener iniciativa de ley, es decir, proponer leyes al Congreso para que éste las regule en materia de justicia. Es decir, la Constitución. Es decir, Miguel, entonces que los jueces no tienen una legitimación directa. Exactamente. O sea, en cuanto a poder ellos legitimar las actuaciones y no pudieran entonces ellos modificar la ley mediante una resolución. Eso es lo que tú nos quieres explicar, ¿verdad? Exactamente, porque si pueden verificar, como bien decía Nino, tenemos la situación de que la Constitución está estableciendo, miren jueces, cuando ustedes quieran regular una situación del sistema de justicia, ustedes tienen iniciativa de ley a través de su tribunal más superior para que el Congreso sea que lo decida. ¿Por qué es esto? Se preguntarán. ¿Y por qué si los jueces son una persona que tal vez conozcan un poco más de las leyes, no puedan ser los quienes regulen esto? Y es porque hay tres poderes del Estado. Y los jueces son los que menos legitimación tienen porque no son elegidos por voto. Los legisladores y los presidentes son elegidos por nuestros votos y nosotros decidimos por mayoría, decidir quiénes son los que nos van a representar. Y por lo tanto son ellos los que crean las leyes y el juez está para controlar. Si un juez crea normas, entonces ¿quién controla al juez? Entonces el juez está para controlar los demás poderes del Estado, al presidente y a los legisladores. Y son los legisladores los que crean y los legisladores son representados por nosotros. Si bien ustedes pueden verificar, el 5 de julio están las elecciones allí. Y si entendemos que nuestros legisladores, por ejemplo, el que tenemos en la provincia de Espaillat o tenemos aquí en Santiago, no lo hizo bien, nosotros como mayoría podemos decir, miren, votamos por la persona que sea en contrario, lo castigamos. Pero ¿cómo usted decide que usted va a castigar a un juez? No hay forma, porque el juez está elegido o por un concurso público, por notas y demás, o por otros poderes que lo eligen a través del Consejo Nacional de la Magistratura y eligen al presidente de la Suprema Corte de Justicia y sus demás miembros. Por lo tanto, si evidenciamos esto, los jueces no tenían, ni siquiera el Consejo del Poder Judicial, la facultad de poder limitar lo que era el acceso a la justicia, ni crear normas que tuviesen que ver con el sistema de justicia. Y miren algo muy importante, cuando vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que hemos suscrito un tratado internacional y que es obligatorio en nuestro país, establece en el artículo 27 que aún en los estados de emergencia y de excepción, como el que nos estamos ahora, se puede limitar el acceso a la justicia. Imagínense que hasta para ello los legisladores tenían problemas, que debieron haber ideado un plan. No pueden hacerlo tan claramente y entonces unos jueces se atreven entonces a limitar el acceso a la justicia sin tomar los recaudos normativos del lugar. Entendemos que podrán decirme, pero entonces ¿qué hacíamos? ¿Qué podía haber hecho entonces la Suprema Corte de Justicia? Válidamente podría haber tenido, como tiene su iniciativa de ley, colocar
entonces un proyecto de ley con el mismo plan que tiene, porque entonces tenemos lo que es la resolución 004, donde a partir de este lunes, para los que nos escuchan, se ha intentado escalonar una serie de fases para que se vuelvan a conocer las audiencias, pero a través de mecanismos virtuales como los estamos haciendo el día de hoy, que esto es otro punto. Y yo recuerdo que en el lunes se hizo un webinar por la Escuela Nacional de la Judicatura y el Consejo del Poder Judicial, en donde se comunicaba a la ciudadanía cómo era que se iban a manejar luego de que pasaran las fases y ahora en la actualidad el tema de las audiencias virtuales, que han sido una medida para poder garantizar el distanciamiento social, que sin embargo, pese a que entendemos que el uso de la tecnología, y esto es algo que debíamos estar incluso todos los profesionales preparándonos para ello, es imperante. No obstante, el Consejo del Poder Judicial tenía que haber recurrido al legislador para regular esto, independientemente de que el plan, como lo he leído, y sé que también Saturnino lo ha leído, y muchas de las personas que nos escuchan, establece unas buenas medidas y buenas situaciones que se pueden salvar. Pero sin embargo ha sido sin el consenso de la mayoría y tampoco sin el consenso de las demás instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia. Cuando verificaba esa ponencia que se hacía, una persona del público le preguntaba a los expositores, que habían jueces, incluso profesores de la Escuela Nacional de la Judicatura, le preguntaban, ¿y con el consenso de quién se hizo este protocolo de implementación de las audiencias virtuales? Decía la persona que le tocó hablar, bueno, se hizo con el consenso de muchos jueces de distintas áreas. Y yo me pregunté, pero entonces, ¿dónde había ahí? No había ahí un abogado, un fiscal, defensor público, un policía, un encargado de prisiones, porque todos tenemos que lidiar con el sistema de justicia. Y sin embargo, no se tomó en consideración ninguna de estas opiniones. Y por eso es que al día de hoy sé que muchos de los que han estado envueltos en el sistema actualmente con las audiencias virtuales han verificado muchas inconsistencias, muchos problemas que se han dado, problemas con la plataforma, problemas incluso para los profesionales tener conocimiento de cómo se accede correctamente, la logística, que se demoran bastante tiempo, hay personas que incluso hasta las 7 de la noche, cosa que tal vez no se veía con normalidad, teniendo que conocer audiencias de medida de coerción. Y esto ha sido por la falta de diálogo interinstitucional entre todos. Y sin embargo, creo que esto debió no solamente contar con una situación que salvaguardara lo que era el principio de legalidad y proteger nuestra Constitución, sino también que luego de ello, ese Congreso que tenemos allí, que muchos dirán tal vez que es ineficiente porque no produce las normas a tiempo, podía haber entonces colocado una comisión para que todos los sectores de la ciudadanía pudiesen hablar y pudiesen referirse al respecto y crear unas normas que regularan este estado de emergencia, al igual como el presidente Danilo Medina limitó otros derechos por medio de un decreto autorizado por el Congreso, se pudiese entonces regular el acceso a la justicia sin que los ciudadanos pudiéramos vernos envueltos en esto. ¿Por qué les quiero decir lo siguiente? Si se animase un abogado o alguien a elevar esto al Tribunal Constitucional, este tribunal se viera con una situación bastante delicada a tomar en consideración. Y es que si esto no cumple con el voto de la ley ni la Constitución y el Tribunal Constitucional anular estas resoluciones, ¿qué pasaría con todos los casos que se han conocido hasta el día de hoy? Deberían de ser anulados. Todas esas prisiones que se han dado, todas esas libertades serían anuladas. Las víctimas también tienen derecho a su acceso a la justicia, de que si una persona le ha transgredido, le ha hecho un daño, entonces que la persona que lo causó pague por ello. Pero ¿cómo usted le dirá a una de esas víctimas? Miren, estamos poniendo libertad a la persona que le causó la muerte a su familiar porque el Consejo del Poder Judicial hizo una resolución que hizo nulo este proceso y todo lo que ha pasado en el estado de emergencia? Entonces es una situación muy delicada que debió advertir la Suprema Corte de Justicia, que sin embargo entendemos que ha sido una situación reiterada, porque hemos visto que se han dictado múltiples resoluciones desde este órgano del poder, de poder, regulando aspectos propios del proceso penal. Y nos dirían algunos de los que nos escuchan, bueno, en el webinar ellos dijeron que esto de las audiencias virtuales va a contar con lo que es la autonomía de la voluntad de las partes, porque las partes van a poder establecer por medio de un escrito, como si fuera tipo contrato, diciéndole que quieren someterse a conocer audiencias virtuales. Y yo me pregunto, ¿podría un ciudadano normal modificar el proceso penal?
No puede, porque incluso si fuese así, incluso hacía mi referencia, que sé que muchas personas se rieron en el live, cuando decía, pues me gustaría a mí, yo por autonomía de la voluntad, conocer esos casos bien peligrosos que se conocen, donde hay muchos ánimos caldeados, como son de homicidio o violaciones sexuales, con un arbitraje en la Cámara de Comercio, ahí tranquilo, bajo aire, con un vinito, tranquilo, pero no puedo decidirlo yo, no podemos decirlo en ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque la ley establece de manera clara cómo se deben conocer las audiencias y nosotros no podemos modificarlo, está prohibido. Y esto no lo ha tomado en cuenta el órgano que está sujeto a velar más que todos los órganos por la protección de las leyes y la Constitución. Yo creo, Miguel, que realmente, porque en el estado de emergencia todo es, vamos a decir, a prisa, ¿verdad? Eso, la misma palabra pues lo establece. El mismo Congreso hemos visto que cuando el presidente le somete lo que es la solicitud de prórroga, pues de manera pronta, muy pronta, pues conocen sobre esta solicitud que hace el presidente de la República. Lo mismo pudo hacer el Poder Judicial. Ya llevamos 77 días de cuarentenas, lo que quiere decir que pudo haberse, y creo que es lo que he extraído de todo lo que tú nos estás diciendo, que pudo someterse por la iniciativa pues que tiene el Poder Judicial ante el Congreso una propuesta ya bien bordeada y, como dice Chesner, con el consenso de las diferentes instituciones y que también nosotros compartimos, porque ciertamente estoy de acuerdo contigo, con Chesner y con muchos actores del sistema que establecen, bueno, es que una decisión unilateral, el Poder Judicial no ha tomado en cuenta los demás sectores, la Defensoría, los fiscales, los demás actores del sistema, los abogados, la Asociación de Abogados, para crear un plan que tuviera todo el mundo por lo menos enterado. Vamos a decir que, aunque no estuvieran de acuerdo, pero por lo menos enterado de qué es lo que se va a poner a disposición del pueblo, porque al final es la población la que va a sentir los efectos de cualquier buena o mala decisión. Entonces, creo, al igual que tú, que debió de someterse una iniciativa legislativa y que el Poder Judicial pues conociera de esa solicitud. Nosotros, Miguel, vamos a seguir desarrollando contigo el tema porque está interesantísimo. Aquellas personas pues que no tuvieron las diferentes oportunidades en que se ha tratado este tema desde este punto de vista jurídico, pero entendible para todas las partes. Pues en el día de hoy, en este espacio, ni más ni menos dentro de la justicia, se están dando ese banquete contigo. Pero vamos a pedirte tu anuencia desde tu casa, yo desde la mía, para ir a los estudios a una breve pausa comercial. Así que no le cambien. Ni más ni menos, seguimos acá pues dentro de la justicia y queremos pues darle la bienvenida a nuestro hermano Chesner Calcaño, quien es pues contertulio de nosotros, coanfitrión en este espacio y en la conducción del mismo, pues quien se incorpora después de una ardua labor hoy en ocasión de ser Ministerio Público, y queremos entonces pues dar las buenas noches a Chesner y que también pues nos acompañe, porque fue una de las personas que estuvo junto a Miguel pues en ese live que le hemos estado hablando y difundiendo a través de diferentes medios y plataformas digitales. Así que buenas noches, Chesner, desde aquí pues estás en tu casa, yo estoy en la mía, Miguel en la de él. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Saturnino, muy buenas noches, Miguel Díaz, y muy buenas noches a todas las personas que nos televisan a través de TNE Canal 58, y bienvenido, ¿no?, a su programa, ni más ni menos. Estuvimos dándole seguimiento un poco a la intervención de Miguel, magnífica, al igual que lo estuvimos haciendo el lunes pasado a través de Instagram. Nosotros les sugerimos que nos sigan a través de nuestro Instagram personal, el cual está abierto para que ustedes lo puedan seguir, tanto en Miguel Díaz como en Chesner Alejandro. Búsquenos en Instagram, en Facebook, donde nosotros hacemos distintas publicaciones
Y ya pronto hay un proyecto que, si Dios quiere, lo vamos a ir comunicando, de una web donde estarán un sinnúmero de artículos, no solo de Miguel, de mi persona, de Nino, que esperemos que también se anime, sino también de un sinnúmero de compañeros nuestros que escriben, y vamos a recopilar todos esos artículos para colocarlo ahí, a los fines de, como me decía una persona hoy, una persona de a pie, que me decía, qué bueno, ¿no?, ese programa que ustedes hacen, porque ahí uno puede comprender la realidad jurídica y por lo menos tener un contacto con nuestros derechos. Y eso es lo que nosotros queremos a través de esta plataforma. El tema que nos ocupa con respecto a la ilegalidad o no de las resoluciones del Consejo del Poder Judicial, las que son en el ámbito del coronavirus, lo que tiene que ver con las audiencias virtuales, lo que tiene que ver además con la supresión o suspensión de los plazos procesales, lo que tiene que ver con la instauración o suspensión de tribunales, lo que tiene que ver con, bueno, Miguel, no sé si esa parte tú le has puesto mucho el ojo, de que me dicen que hasta jueces de primera instancia lo están poniendo a conocer medidas, no sé si eso es cierto. No hablé de eso, pero es cierto. Algo ilegal también, es decir, un juez de primera instancia tiene, así lo dice no solo la Constitución, sino también el Código Procesal Penal, que establece el ámbito de atribuciones. Y a veces nosotros hablamos de juez natural nada más como un juez especializado, es decir, el juez penal es juez penal, el juez de niño y niña es juez de niño y niña, eso tiene que ver con juez natural, pero también juez natural tiene que ver con que en un tribunal de primera instancia no puede haber un juez que no sea de primera instancia. Y Miguel, nosotros esa parte quizá no le hemos profundizado mucho, pero eso es ilegal. Es ilegal porque a un juez de juzgado de paz, por ejemplo, mediante un auto, así que lo están haciendo, mediante un auto le dan atribuciones de juez de primera instancia. Y eso no es legítimo. Eso no es legítimo. Entonces, son un sinnúmero de medidas que ha tomado el Consejo del Poder Judicial, que, como Miguel decía, el problema es que la facultad reglamentaria que tiene el Consejo del Poder Judicial solo va en lo administrativo, lo que tiene que ver con su personal, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el plano salarial, con verificar que estén organizados su empleomanía y demás. Ahora, y ahí tengo que hablar de legitimidad. Señores, el único que puede legislar son los legisladores. Y nosotros decíamos a través de nuestra plataforma, Miguel muy bien lo tocaba en el live del lunes pasado en Instagram, que no pudiéramos nosotros pecar en este caso, de incauto, pasando por alto el hecho de que hay de alguna manera una intromisión en el principio de separación de poderes. Es decir, el Consejo del Poder Judicial ha metido el Poder Judicial en otro poder del Estado. Lamentablemente, como el legislativo está todo en elecciones, porque los diputados y senadores y también el presidente de la República y vicepresidente se van a elegir el 5 de julio. Entonces ellos, lamentablemente, debemos decir, no le han puesto ojo a eso y han llamado a la atención al Consejo del Poder Judicial y al Poder Judicial como tal, porque lamentablemente el Poder Judicial, a través de su consejo, ha dictado una resolución que, por ejemplo, viola el debido proceso. ¿Por qué viola el debido proceso? Bueno, porque se supone que el debido proceso, yo le decía el debido proceso adjetivo y sustantivo, el debido proceso adjetivo, que habla más que nada de cumplir de pie a pa, vamos a hablarlo así de manera coloquial, con un sinnúmero de pasos que establece el Código Procesal Penal luego que usted es sometido. Ejemplo, yo cuando me apresan, si en flagrancia o bajo una orden, tengo 48 horas para ser sometido por ante un juez. Luego de ahí el juez tiene que decidir sobre qué medida o si me coloca o no me coloca medida de coerción. Luego de eso, si me coloca medida de coerción, el juez en un plazo, me tiene que dar un plazo de 10 días a mí para yo impugnar esa decisión. Entonces, yo decía, y vuelvo y repito, que las personas que en este plazo de cuarentena y en esa resolución ilegal que dictó el Consejo del Poder Judicial de suspender los plazos, porque, señores, el Código Procesal Penal dice cuáles son las únicas formas de suspender un plazo. Y una de las causales es la rebeldía, por ejemplo, que suspende los plazos. En el caso de un imputado que es rebelde, suspende el plazo de la extinción del proceso, por ejemplo. Pero solo una ley puede suspender los plazos que por ley están instituidos.
Y hablábamos de la pirámide kerseniana de las leyes. Las resoluciones están por debajo de las leyes. Y estamos hablando que con esa resolución se estaría violando el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el 74.2 de la Constitución te dice solo por ley y atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad se limitan los derechos, no por resolución. Entonces, partiendo de eso, tenemos nosotros que decir que es ilegal, ilegítimo y con vocación de inconstitucionalidad las resoluciones que ha dictado el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros decíamos, ¿se atrevería el Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional esas resoluciones sabiendo que declarando inconstitucional esas resoluciones, todas las medidas de coerción que se han conocido hasta la fecha también caerían en ilegitimidad? Y las mismas la tiene la ilegitimidad, porque de alguna manera se están conociendo por audiencias virtuales que no están establecidas en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal de la República Dominicana no reconoce las audiencias virtuales. Entonces, para hacerlo mediante una resolución no es la vía correcta. Y como Miguel, yo comulgo con lo que Miguel decía, era tan fácil como que esa resolución el Consejo la mandara al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, le dijera: Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con esa iniciativa legislativa que te da la Constitución a ti, envía eso al Congreso para que se apruebe en conjunto con la ley que declara el estado de emergencia. Y con eso, con ese simple paso, entonces se cumplía con todo el procedimiento. Sucede ahora que tenemos audiencias virtuales donde no podemos nosotros ver la legitimidad de los documentos depositados, no solo de parte de la defensa como presupuesto, sino de parte del Ministerio Público. Entonces, ¿quién controla la legitimidad del contenido de esos documentos? Porque son fotos que se envían o escaneadas a través de la vía online, pero que además se ha caído en la desfachatez de exigirle a los litigantes que se coloquen toga, donde yo he visto, y yo hago un llamado no solo al presidente del Colegio de Abogados de Moca, sino a los presidentes de la región, de que vayan en auxilio de los abogados privados, porque yo he visto abogados privados al lado de los imputados con toga colocada, conociendo las audiencias. Entonces yo me pregunto, un abogado con una toga, sudando esa toga, debajo una camisa blanca y una corbata, con una toga que yo sé que no la van a lavar todos los días, de que salgan de ahí la van a ir a lavar. Entonces ese abogado, su salud física la está poniendo en juego. Entonces se ha creado la desfachatez, los jueces en su despacho allá, en el aire, y exigiéndole a los abogados que se coloquen toga. Entonces yo le digo una cosa: a veces nosotros no tenemos gremios que nos protejan. No tenemos gremios, ni lo tenemos tampoco los abogados que estamos nombrados a veces en distintas instituciones, que tenemos gremios que tampoco nos representan. Entonces, yo creo que es un elemento de preocupación que todas esas medidas que se han ido colocando. ¿Y por qué nosotros? Yo sé que mucha gente dirán, pero ven acá, y es que ellos quieren las audiencias físicas. No, es que con qué cara un juez le viene a decir a un ciudadano: hermano, usted violó la ley, yo le voy a aplicar la ley, cuando sus congéneres y quienes lo rigen a ustedes no cumplen con la ley. Entonces yo pregunto, ¿quién regula al que le toca regular? ¿Tienes tú entonces ética? ¿Tú cumples con lo que tiene que ver con la legalidad para tú venir a imponerme la ley a mí? Entonces yo creo que nosotros debemos, como y lo hacemos de manera responsable, no es que no estamos de acuerdo con la virtualidad, que se haga la virtualidad, pero que se haga cumpliendo con la ley, que se le permita a los imputados hacer apelaciones de su medida y a las víctimas también, que eso estaba suspendido. Pero ahora hay un problema que se suma. ¿Cuál es el problema que se suma? La resolución última que dictó el Consejo del Poder Judicial dice que se van a iniciar los plazos de los procedimientos que se van a colocar en esta fase. Y yo no sé si a ustedes les queda claro cuáles son los plazos que se van a iniciar, pero a mí no me queda claro. No hay porque forma. También hay una situación. Ellos no notificaron a las instituciones con la suspensión de los plazos. Las resoluciones yo no vi que se les hizo notificaciones.
Y a mí, por ejemplo, que tengo una cartera de casos, a mí no se me notificó de que se me suspendía el plazo de investigación, por ejemplo. Y se me tiene que notificar, entiendo yo, porque es lo legalmente pertinente, de que ya, Chesnel, se te reinició el plazo que yo te suspendí. Entonces va a haber un problema ahí. En este tiempo que está el plazo de que suspendido, señores, el cese se le va a tener que descontar ese tiempo al imputado. En ese tiempo el imputado no se le va a poder sumar a la extinción de su proceso. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos nosotros a decirle a un imputado, magistrado, pero yo hice 3 meses, defensor, yo hice 3 meses, yo tengo 6 meses preso de más, y mi tiempo, no, hermano, estaba suspendido? ¿Y cómo le explicamos eso al que está preso? Entonces nosotros, y con esto, tanto de parte de Miguel como mía, y creo que Nino también tiene la preocupación, nosotros lo que pedimos es que si vamos a hacer todo, señores, en este país, tenemos nosotros que hacerlo sobre la base de lo legal. ¿Por qué ahorita se pone el Tribunal Constitucional loco y le mandan una instancia de acción directa y constitucionalidad, y vamos a ver lo que va a hacer el Consejo del Poder Judicial a la hora que le diga? Ellos lo saben, porque en el webinar que estaba haciendo el lunes pasado, ya para terminar, los mismos jueces que estaban ahí analizando eso, ellos dijeron, eso no es legal, pero vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Y además otra situación, para culminar, no es cierto que preguntándole a la parte, ¿ustedes están de acuerdo con la audiencia virtual? Y que ellos digan que sí, de que eso, como un principio de derecho civil, de que la voluntad entre las partes hace ley. Señores, no, hace ley siempre y cuando esa voluntad no esté por encima de la constitucionalidad y la legalidad. La voluntad de la parte debe estar dentro de la legalidad y la constitucionalidad. Entonces eso no subsana la ilegalidad, porque las partes quizás, ¿quiénes son las partes? El imputado y la víctima, quizás ellos ni entienden la trascendencia de eso. Entonces esa no es la forma, y yo creo que debe hacerse de la manera correcta. Bueno, realmente interesantísimo. Creo que vamos a tener que el jueves próximo seguir desarrollando este tema, porque quedaron unas cuantas cuestionantes que a través de las redes, mientras ustedes van hablando, me la van preguntando dentro de la justicia, y en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y yo quiero que el próximo jueves, una cuestionante que tenemos sobre lo que ustedes han tratado en el día de hoy, pues ustedes se la respondan a todos esos amables televidentes que nos dan su seguimiento día a día en su espacio. A ustedes la buena noche, para que se enteren de lo que pasa en el país y en el mundo. Sigan con Dalia Sin Rodeo. Mañana, Chesnel Calcaño, Ramón Arturo Méndez, hablando de política y muchas cosas más. Buenas noches. Buenas noches.